Estas charlas son introductorias de la psicología evolutiva para mostrar cómo funciona este approach para entender la naturaleza humana. Review de biología rápido. Tenemos 23 pares de cromosomas. Los cromosomas son aquellos lugares donde están los genes, que son los pedazos de moléculas que almacenan la información genética que determinan y dictan cómo son las propiedades de los distintos organismos. Vos heredaste un par, uno de cada par de tu mamá y el otro del par de tu papá. Y vos, cuando seas padre, vas a hacer gametos que van a tener la mitad de tus cromosomas y de tus genes para juntar con tu pareja para hacer un niño. El genotipo es el genoma es el conjunto total de genes que tienen los humanos o los distintos organismos, y el fenotipo son los productos de la expresión génica. Los genes necesitan interactuar con inputs ambientales, sea alimento, sea luz, sea input lingüístico, el ambiente que sea relevante en cada caso, para obtener un fenotipo. Para hacer un corazón, es como hacer una receta, como hacer una torta. Para hacer la torta necesitas una receta, ¿sí? Y también necesitas la harina, el azúcar y el horno. La receta que dice haga esto, haga aquello, ponga harina, ponga huevos, esa es la información genética. Y para hacer la torta también necesitas el componente ambiental, que es la temperatura del horno, por ejemplo. Y si vos no tenés la receta y los ingredientes o el ambiente del horno, no tenés la torta. Dicho de otra manera, ambos, la información genética y el ambiente, son necesarios para producir un fenotipo. Sea un corazón, sea el hígado, sean los ojos, o sean mecanismos cognitivos que tenemos en el cerebro, en la cabeza, en la mente humana, que nos permiten hacer una serie de cuestiones: hablar, razonar, sentir emociones, buscar amigos, defenderse de los enemigos, defenderse de los predadores no humanos, buscar comida. Todas las cuestiones que ustedes y sus padres y sus abuelos, y yendo a millones de años para atrás, todos sus ancestros humanos tuvieron que exitosamente resolver todos estos problemas: buscar comida, evitar ser comido por un tigre, buscar parejas para tener hijos, tener amigos, aliados, defenderse de los enemigos. Y todos tuvieron que hacer eso, y todos tuvieron que reproducirse. Por eso hoy ustedes están acá. Pero el hecho de que ustedes existen es gracias a que millones de ancestros pudieron exitosamente hacer todas estas cosas. Y al hacer todas estas cosas, eso fue un proceso evolutivo en el cual la selección natural favoreció ciertos organismos y no otros. Así que lo que podemos predecir de esta situación, de la mera existencia de ustedes, es que ustedes, siendo descendientes de todos esos ancestros exitosos, por herencia genética, ustedes también tienen mecanismos muy sofisticados en el cerebro de ustedes, que tienen la capacidad de hacer todas estas tareas de modo exitoso. Entonces, la tarea de los psicólogos evolutivos es aplicar la teoría darwiniana, la teoría de la selección natural y métodos de la psicología cognitiva para entender cómo funcionan los mecanismos que tienen ustedes en la cabeza y por qué existen. La lógica del argumento darwiniano: las poblaciones naturales que no usan métodos anticonceptivos, los humanos ancestrales y las otras especies, pueden crecer exponencialmente. Por ejemplo, un ejemplo de un elefante. Imagínate que esto es un elefante. Si el elefante tiene 2 hijos, que tienen 2 hijos, que tienen 2 hijos, pronto el mundo estaría cubierto de elefantes. Ese mero hecho simple es muy interesante, porque sugiere que entonces
Si la tendencia posible es a expandir infinitamente, pero en realidad la población es estable, quiere decir que hay muchos elefantes que no son capaces de reproducirse. Si no, habría la tierra cubierta de elefantes. Muchos individuos no tienen tantos hijos como podrían, y los que tienen los que están mejor capacitados para tener éxito en qué? En un montón de distintas tareas que requieren diferentes cosas: buscar alimento, evitar predadores, conseguir pareja, cuidar a los hijos, etc. Aquellos que por alguna razón genética en particular están mejor adaptados en un ambiente en particular a tener más hijos, esos los llamamos los que tienen mejor fit al environment, ¿sí? Los que están mejor adaptados al ambiente. Y podemos pensar entonces al ambiente, el ambiente físico, el ambiente social, el ambiente de depredadores, el ambiente de otras personas acá. El ambiente son cosas distintas, está la temperatura, están las plantas, están la distinta gente aquí, son distintos ambientes. Los ambientes constituyen un filtro a la replicación, a la reproducción. ¿Sí? Puedes pensar el ambiente como un filtro, y aquellos organismos que están mejor diseñados para atravesar ese filtro, para evitar predadores, etc., pasan el filtro, y los que no pasan el filtro no se reproducen, y los que en el futuro habrán más de aquellos que pasaron el filtro. El punto relevante aquí es que best suited to the prevailing environment de un punto de vista de diseño, más que por chance. Digamos, yo puedo tener más hijos en esta generación porque yo nací por chance en un lugar con mucho alimento y vos no, ¿sí? Pero constitutivamente puede ser que vos tengas genes que en promedio sean mejores que los míos. Entonces, si bien yo puedo en determinada generación tener más hijos que vos, porque a vos te partió un rayo, tuviste la mala suerte, o porque yo tuve buena suerte de no tener predadores, de tener comida, en promedio lo que se espera es que aquellos genes que están mejor diseñados tengan más progenie. Entonces, es una distinción muy importante entre outcomes de chance y outcomes por diseño. Lo que esperamos es que en promedio tengan más hijos los que están por diseño mejor diseñados, esos son los genes, y que el chance sea distribuido más o menos aleatoriamente a lo largo de los individuos. Entonces, en resumen, en general, los que tienen los mejores genes en relación a un ambiente determinado tendrán más progenie, pero eso no quita que algunas veces incluso los que están mejores diseñados puedan no reproducirse porque un rayo te pegó y ya está. Entonces, hay un componente estocástico de aleatoriedad de la evolución, pero también hay un componente de diseño y de diseño y de funcionalidad. Por herencia, los hijos tienden a parecerse a los padres. Gregor Mendel formalizó, inventó esta relación genéticamente, desde un punto de vista genético, pero también la observación está desde antes de Mendel, que padres altos tienden a tener hijos altos, padres bajos tienden a tener hijos bajos. Hay un mecanismo que hace que las características sean más parecidas en los hijos que no en los hijos. Y por lo tanto, si hay organismos que están mejores diseñados que otros para un determinado ambiente, para un determinado filtro por causa de sus genes, los hijos tendrán a heredar estas propiedades. Y este mecanismo, si se repite over and over and over a lo largo de la evolución, puede llevar a la acumulación de features, feature after feature after feature, y acumular que el organismo acumule no solamente un feature para detectar predadores más lejos, por ejemplo, sino también adquirir otro feature que permita al organismo escapar más rápido, ¿sí? Entonces puedes tener mecanismos complejos de detección y de escapar a predadores que no hacen solamente una cosa, que un gen puede hacer, por ejemplo, una cosa, para decirlo sencillo, sino que puedes tener mecanismos complejos como detección temprana, pero también escapar a un lugar determinado, ¿sí?
y conductas complejas. O puedes tener un órgano complejo como el ojo, que tiene muchos componentes, células fotorreceptoras, lentes para torcer la luz, un diafragma para dejar entrar más o menos luz, una cosa súper compleja, y podés, mediante la acumulación de feature tras feature tras feature a lo largo de las generaciones. Y esa es la manera mediante la cual órganos complejos pueden evolucionar. Paley, un teólogo antes de Darwin, dijo un argumento para la existencia de Dios y contra la evolución, que es, el tipo era muy inteligente y veía cosas como el ojo humano, el ojo vertebrado es muy complejo, y Paley dijo, ¿cómo puede ser que los procesos aleatorios, naturales, naturalísticos, creen una cosa como el ojo? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un huracán o un tornado venga y ensamble pedazos de materia muerta de un modo tan al azar, y que todas esas materias muertas estén configuradas de la precisa manera que generen un ojo humano con toda la complejidad del ojo humano? El tipo se dio cuenta que la probabilidad de que eso ocurra es nula. Es como la probabilidad de que un huracán venga en un taller mecánico y asemble un avión, un Jumbo 747, por el huracán, por un proceso aleatorio. La probabilidad es nula. O sea, la probabilidad existe, pero es tan pequeña que es virtualmente nula. Entonces, Paley dijo, como es imposible que un proceso naturalista aleatorio genere el ojo humano o otras cosas como el ojo humano, el único que puede generar cosas complejas es Dios. ¿Sí? Por lo tanto, es un argumento a favor de Dios en contra de la evolución. Pero lo que hoy en día con la biología evolutiva moderna podemos entender es que no hace falta un Dios que genere el ojo humano desde cero, creándolo de nuevo. ¿Sí? Lo que podés hacer es un proceso de generación y de filtración de features, cada uno de los cuales es un incremento de la performance pequeña, pero si lo generás repetidamente a lo largo de miles de generaciones, millones de años, podés tener un ojo humano. Y de hecho hoy en día podemos ver organismos que tienen ojos en distintas etapas de la evolución de ojos. Hay organismos muy simples que tienen simplemente células fotorreceptoras, que no tienen el ojo humano entero, el ojo vertebrado entero, pero simplemente tienen células fotorreceptoras que les permiten simplemente ver el contraste de si hay luz de noche o de día, por ejemplo. Y según eso pueden regular la conducta de un modo simple, ¿sí? Mejor que no teniendo esas células fotorreceptoras, pero mucho peor que teniendo el completo ojo humano. Pero no importa, cada agregación de un feature adicional le puede dar al organismo mejor funcionalidad, y hoy en día podemos tener esta obra maravillosa de ingeniería que es el ojo humano y un montón de cosas cognitivas de la cabeza. Y el punto importante de entender en la psicología evolutiva es que la selección natural puede construir mecanismos complejos, pero en última instancia la estructura de esos mecanismos y la funcionalidad de esos mecanismos son en tanto y en cuanto esos mecanismos hayan ayudado a sí mismo y a los genes que subyacen a esos mecanismos a sobrevivir y a reproducirse más efectivamente. ¿Sí? Pero cada mecanismo que hay, cognitivo y no cognitivo en la naturaleza humana, tuvo que haber ancestralmente favorecido la reproducción del organismo, no importa cuán indirectamente. Pero es un punto muy importante de entender que todos los mecanismos que nosotros podemos pensar, las emociones, el razonamiento, las inferencias, las decisiones, todos fueron construidos por un proceso de selección natural para sobrevivir y reproducirse. Quiere decir que una implicación de esto es que todos los productos culturales que hacemos, las leyes, la moral, las obras de arte, todas las grandes construcciones culturales, las grandes y las chicas, el gossip, los rumores, el humor, la música, el amor, el odio, todas estas cosas que son humanas, están generadas por mecanismos que están diseñados para reproducirse últimamente, ¿sí? E intermediariamente para producir escenas, para conseguir amigos, etc.
conseguir alimento, etc. Entonces, la selección natural tiene 3 componentes esenciales. Tiene variación, hay variación de genes de distintas variantes. Hay un sistema de herencia por el cual los hijos se parecen a los padres, porque heredan los genes de los padres, y los genes son el mecanismo que transmiten información genética de un organismo a otro y dentro del organismo. Y está el proceso de la selección. Este es el proceso de selección natural, que quiere decir que aquellos que tienen las mejores variantes genéticas en relación a un ambiente determinado tendrán en promedio más hijos. En promedio. El resumen de este argumento es que over time la selección natural produce diseños para la reproducción, que las llamamos adaptaciones. Adaptaciones cognitivas, adaptaciones no cognitivas como el corazón para bombear sangre, el hígado para detoxificar toxinas, y etc. Les muestro un ejemplo de cartoon de la selección natural. Imagínense que estos son conejos, y algunos conejos tienen, por alguna razón genética, pueden detectar predadores más lejos, más tempranos, y otros tienen mala visión, ¿sí? Se los come el wolf o el fox, whatever. Ok. ¿Sí? Algunos nacen, mueren. Los que se murieron no pueden reproducirse, porque están muertos. Los que viven se reproducen, algunos más, otros menos. Vamos a dejar la reproducción más o menos fija en 2. Cada individuo tiene en general 2 hijos, ¿sí? En promedio, la selección natural tiene 2 componentes. Uno, cuánto sobrevivís, y cuanto más sobrevivas, mejor. Y el otro es cuántos hijos tenés. Cuanto más hijos tenés, vamos a dejar los hijos que tienen los individuos constantes. Lo que vamos a cambiar es la probabilidad de supervivencia que tienen los organismos, basado en cuán rápido detectan los predadores, mejor visión. Estos tipos son azul, son una variante, los que tienen el ojo malo, no muy buena visión. Acá apareció por una mutación genética, un conejo que ve mejor y que puede detectar predadores más temprano, y por lo tanto puede sobrevivir mejor. Entonces, ahora vamos a matarlos. Esta es la época que matamos a los conejos. Matamos. Ok, ahora tienen 2, ¿sí? Vamos a matar uno de 2, y a este le vamos a dejar sobrevivir más porque tiene mejor visión, ¿sí? Ahora estos 2 tienen cada uno 2. Vamos a matar acá. Ahora matamos acá. En vez de tener 2 hijos cada uno, tienen 1, porque hay sequía generalizada, ¿sí? Hay menos alimentos para todos. Entonces, también los que tienen buena visión tienen menos hijos. ¿Okay? Matamos 1 de 2. Bueno, y ustedes pueden ir viendo que no importa si la población aumenta, el número total de conejos aumenta, o el número total de conejos puede achicarse, pero lo que importa es la proporción de mutantes de un tipo en relación a los mutantes de otro tipo. Y lo que vemos acá en este ejemplo sencillo es que si tenés mejor visión en relación al tipo común, tu probabilidad de supervivencia es más alta, escapaste predadores mejor, y por lo tanto la selección natural te seleccionó. Y la conclusión de esto es que ahora, después de esta serie de generaciones, ahora el único tipo que hay de conejos es conejos con esta mejor visión. Así que el proceso de aparición de este mutante de mejor visión es un proceso al azar, ¿sí? Le pegó un rayo a la mutación, le pegó un rayo al proceso de replicación genética, hubo un error de copia. La mayor cantidad de veces que hay una mutación, el organismo va a tener una performance peor, porque el organismo es muy organizado. Si la probabilidad de que algo que esté bien organizado funcione mejor si lo desorganizamos, si le tiramos una piedra a la computadora, es que se desordene y funciona peor, ¿sí? Pero en casos cada muy tanto, una piedra o un rayo X o una radiación cósmica puede hacer que un proceso de replicación sea copiado de una manera que aumente la performance del sistema. Esto apareció, y este proceso de selección es un proceso no aleatorio, porque favorece a los que están mejores adaptados en un determinado ambiente. La mejor visión
evoluciona en general, pero no siempre. En lugares donde no hay luz, como cuevas de abajo del agua, muy profundo en el agua, donde no hay luz, hay peces que tenían ojos, que ahora si se encuentran viviendo en ese ecosistema donde no hay luz, pierden la funcionalidad del ojo. ¿Por qué? Porque mantener el ojo cuesta energía, tenés que comer para mantener el ojo, y si no hay beneficio reproductivo de mantener el ojo, la selección natural, si aparece un mutante que pierde la funcionalidad del ojo, la selección natural selecciona el que menos puede, el que tiene el ojo atrofiado o que puede eliminar el ojo. ¿Okay? Una manera fácil de pensar la selección natural es, imagínate que un gen aparece por una causa física, que no importa cuál, que hace que un organismo sea más likely to X. X sea no importa qué. Ver mejor, conseguir alimento mejor, ser más fuerte, ser más atractivo para con la gente, no importa qué. La pregunta crítica es, ¿qué le pasará a ese gen en comparación con los mutantes, con la gente normal, con el wild type, con la versión tradicional? Ese gen nuevo que aparece, en promedio, ¿qué le pasará? ¿Aumentará en frecuencia? ¿Tendrá la misma frecuencia que el tradicional? ¿O disminuirá en frecuencia? En muchos casos son experimentos que pueden hacer con la cabeza de ustedes y es relativamente fácil pensar, como en el caso de mejor visión en un conejo, por ejemplo. Y si la respuesta es yes, si creen que el gen va a aumentar en frecuencia, entonces podemos pensar que ese gen va a ser seleccionado por la selección natural y we should look for it in nature. Tendríamos que verlo al gen y a la acción del gen en la naturaleza. Y si no, desaparecería a lo largo de las generaciones y no lo deberíamos ver en la naturaleza. Ultimately, en definitiva, son diferencias en la reproducción, la cantidad de hijos que el organismo puede tener, that make a difference. La supervivencia es un mero requisito para la reproducción, ¿sí? Cuando escuchamos de selección natural de Darwin pensamos en la supervivencia del más apto, ¿sí? Pero la frase supervivencia del más apto es un poco errónea porque lo que importa es reproducción. Si un organismo puede sobrevivir 10.000 años, ¿sí? Si puede sobrevivir 10.000 años, tarde o temprano el organismo va a ser matado, ¿sí? Por cuestiones, un rayo lo va a partir, un incendio lo va a quemar, ¿sí? Mientras que un organismo que viva 10 años y tenga un hijo, por ejemplo, a los 10.000 años, versus un organismo que nada más viva 20 años, pero produzca 20 hijos. Ustedes simplemente pueden ver con ese ejemplo que si la reproducción más que compensa la supervivencia, la selección natural va a favorecer menos supervivencia si la reproducción más que la compensa. Entonces la razón por la cual los elefantes viven, no sé, 80 años, no sé cuánto viven los elefantes, viven muchos años, los humanos viven 80 años, las ratas viven pocos años, las mariposas viven días o semanas, no sé cuánto. Es que para cada especie distinta, la selección natural, imagínense una barra que hay un trade-off, hay un compromiso entre cuanta más reproducción hagas, menos supervivencia puedas hacer, ¿sí? Porque si gastas mucha energía teniendo hijos, podés sobrevivir menos, y si sobrevivís mucho, viceversa. ¿Sí? Imagínense los salmones que pelean a muerte o que se mueren para reproducirse, ¿sí? Se comen sus propios órganos, los transforman para subir, se gastan a la muerte para poder reproducirse. Entonces, en distintas especies, la selección natural optimizó el trade-off entre la reproducción y supervivencia en distintos puntos. Para cada especie, según propiedades ecológicas,
el trade-off está en distintos puntos. Y esa es la razón por la que algunos organismos están optimizados para vivir en general 80 años, o 3 días, o 3 semanas. Y over the long run, no importa cuán longevos ustedes sean, over the long run, ustedes van a morir, ¿sí? Por rayos, por incendio, por lo que sea. Por lo tanto, la real manera de obtener prosperidad y estabilidad a lo largo de la evolución es replicándote. Por lo tanto, eso sugiere que los animales van a estar dispuestos en algún momento a decir, bueno, no es una computación consciente, sino que están diseñados para actuar o para tomar decisiones, para decir, yo pago el precio de tener una posibilidad de morir si eso me da una posibilidad incluso más alta de reproducirme. Si piensan, por ejemplo, la violencia en humanos y también en no humanos, ¿por qué los hombres son violentos? Los machos no humanos son violentos. ¿Por qué matarse en competición con otros machos para tener acceso a hembras? Y morir, ¿sí? Y muchos machos que pelean en esas competiciones mueren sin tener hijos. Visto retrospectivamente no tiene sentido, ¿sí? Si sabes que vas a ser muerto en una competición violenta, no tiene sentido entrar en esa competición, más vale esperar, ¿sí? Pero prospectivamente no sabes que vos vas a morir, pero prospectivamente puede ser, si yo muero en una competición con otro macho por tener acceso a hembras, la selección natural puede hacer que un sistema motivacional de decisión pueda evolucionar para matarse a sí mismo luchando, si la probable reproducción más que compensa la pérdida de supervivencia. ¿Por qué? Porque la única manera de ser estable evolutivamente es mediante la replicación. La funcionalidad biológica es un poco bizarra, no es la funcionalidad, es la funcionalidad de la reproducción, no es la funcionalidad de la que estamos acostumbrados a pensar todos los días de conseguir dinero, estar cómodos, escuchar música divertida. La real funcionalidad que crea el cerebro de ustedes es la lógica de la replicación. Y ustedes encuentran la música divertida y el ambiente cálido y la comida gustosa. Esas cosas son índices que esas cosas hubieran generado ancestralmente reproducción. En la charla anterior hablamos de esto. Los humanos y los animales en general no están diseñados para maximizar la reproducción de sí mismos, porque no es imposible saber un sistema limitado como el cerebro, que es infinito en espacio y tiene finita información, no tiene información suficiente como para saber qué curso de acción tomar que maximice tu probabilidad de reproducción. En vez de eso, la forma en que el cerebro humano está diseñado es una constelación de mecanismos, cada uno de los cuales es relativamente tonto, ¿sí? Pero imagínense, robots simples que se activan cuando hay un cue, una información ambiental que dice que estás en presencia de un determinado problema adaptativo determinado, como ahora es el momento de buscar alimento, ¿sí? Si tienes hambre, ahora es el momento de buscar pareja, si hay una persona del sexo opuesto, ahora es un momento de defenderse de los enemigos, si vienen los enemigos a matarte. Y esas son las cues que el mecanismo toma, la cue impacta el mecanismo y el mecanismo se activa de la manera que el mecanismo está diseñado en activarse y produce los efectos que la selección natural diseñó el mecanismo que haga efectos. Y es una serie de robots, ¿vieron hay como un cartoon de robots que le pegas al robot y el robot hace así? Y toda la agencia y el pensamiento inteligente que tenemos todos nosotros es el producto de esta constelación de mecanismos tontos. Y un ejemplo para que lo vean rápido, esto es ¿por qué la gente consume pornografía? ¿Por qué la gente encuentra la pornografía atractiva? La pornografía no aumenta la reproducción de ustedes de ninguna manera absoluta, para nada, porque es ficción. La pornografía lleva un costo, el costo de tiempo.
de estar con la pornografía, es inútil consumir pornografía desde un punto de vista de aumentar la reproducción, ¿sí? Por lo tanto, ustedes podrían decir, los humanos no deberían consumir pornografía porque es una pérdida de tiempo, porque no aumenta la reproducción, pero no, eso es con la asunción de que el cerebro tiene un homúnculo, tiene una personita que sabe qué hacer para reproducirse, pero el cerebro no tiene la personita inteligente. El cerebro es una constelación de robots estúpidos que simplemente se activan cuando la cue, la pista está. Y la pista puede ser una pista ficción que ancestralmente sí estaba correlacionada con tener reproducción, ¿sí? Si hay un miembro del sexo opuesto atractivo, hay una arousal y unas ganas de tener sexo. Eso ancestralmente hubiera llevado a reproducción en promedio, pero hoy en día con la tecnología podés crear ficciones de estas cuestiones que son ficciones y no tienen cero reproducción. ¿Y por qué la gente consume pornografía? Porque esto es un cue que activa el mecanismo tonto, ¿sí? Entonces, esta es una manera sencilla de ver que el pensamiento inteligente y funcional que todos tenemos es una constelación de robots, cada uno de los cuales es muy tonto, pero está diseñado de un modo narrow. Simplemente es la única manera de, o sea, no sé si es la única manera, pero tal vez sí es la única manera, de que la selección natural puede construir mecanismos inteligentes. No puede construir homúnculos o dioses que saben todo. Construye apuestas, son apuestas como ir al casino, y el cue activa el mecanismo y el mecanismo hace una apuesta. La apuesta es si ver miembro del sexo opuesto atractivo, aumentar el arousal sexual, ¿sí? Y eso es una apuesta. Una apuesta en el sentido de que en promedio eso hubiera aumentado la reproducción del organismo, a veces no, pero en promedio sí, y hoy en día lo tenemos, ¿sí? Y la selección natural no tuvo tiempo, presumiblemente, de actuar en un ambiente moderno, porque la pornografía, la ficción o este tipo de cuestiones es reciente. Si hay suficientemente tiempo, la selección natural podría tal vez crear mecanismos que puedan distinguir entre pornografía ficcional y gente real y decir no activarse cuando hay pornografía, pero todavía la selección natural no tuvo tiempo, y esa es la razón por la que esto. ¿Sí? Pero, sí, depende de lo que llamas fallo. Una manera de llamar esto es un mismatch. Un mismatch entre la función y la estructura de un mecanismo y un ambiente moderno, un ambiente evolutivamente moderno que es diferente en un respecto importante del ambiente ancestral en el que estuvieron nuestros ancestros. Esto es un ambiente diferente, ¿sí? Y hace que el mecanismo esté tal vez mismatched, ¿sí? Otro ejemplo tradicional es los niños de las ciudades modernas. Si le preguntás a niños chicos qué tienen más miedo, te dicen leones, cocodrilos, predadores, ¿sí? A pesar de que en la realidad de las ciudades modernas los chicos son mucho más likely de morir, por ejemplo, ahogados en una bañadera o electrocutados con la electricidad o un auto los atropella, pero no hubo suficientemente tiempo para la selección natural de crear esos mecanismos. Por lo tanto, el mecanismo puedes decir que está mismatched en relación a su función y ambiente ancestral. Eso es un punto para decir. Pero otro punto es que incluso este mecanismo de arousal con un miembro de un sexo opuesto, incluso ancestralmente, donde no había tecnología, la existencia del mecanismo no garantiza, incluso en un mundo ancestral donde está bien calibrado el mecanismo no garantiza que en todas el envelope of operation del mecanismo tenga una performance exitosa. Porque es imposible, digamos, a veces creo que es un amigo y me acerco a él, hey, ¿cómo te va, mi amigo? Y resulta que es un enemigo y me mata, ¿sí? Hay errores, hay ruido, hay un montón de factores que conspiran contra la performance exitosa, y entonces incluso ancestralmente el mecanismo es imposible garantizar la performance perfecta. Entonces todo esto son cuestiones probabilísticas. Y la mente está diseñada de manera de probabilísticamente habría aumentado la reproducción ancestralmente.
Ok. Es útil categorizar a los organismos en tres cosas que los organismos tienen, tres tipos de características que los organismos tienen. Una son las adaptaciones, que son las cosas que crea la selección natural. Y otra manera de llamar las adaptaciones son design features, son elementos de diseño que nosotros tenemos gracias a la acción de la selección natural, y esas adaptaciones son funcionales. Quiere decir que están bien diseñadas, concebidas de un modo improbable, organizadas de un modo improbablemente bien organizadas físicamente e informacionalmente, de modo que puedan resolver problemas que nuestros ancestros humanos encontraron de un modo eficiente y eficaz. Por ejemplo, detección de predadores y escape de predadores, encontrar comida, encontrar amigos, etc. Hay una clase de... y también esas son adaptaciones cognitivas, y también están adaptaciones fisiológicas y anatómicas como los huesos del sistema esqueletal, la sangre que transporta nutrientes, el corazón que bombea sangre para el resto de los órganos tener nutrientes, etc. Después, las adaptations cuts across different adaptations, los ojos, el hígado, etc. Después hay byproducts of adaptations, son cosas que son meros subproductos de las adaptaciones. Por ejemplo, el blanco de los huesos no es una adaptación, sino que es un mero concomitante del hecho de que los huesos están construidos con calcio para que les otorgan dureza para poder mantener el cuerpo, y eso es una propiedad que es una adaptación, pero el hecho de que el calcio, las sales de calcio de los huesos reflejan a luz de muchas longitudes de onda, que lo percibimos como blanco, eso no es una adaptación, eso es un subproducto de la adaptación, que es que los huesos son construidos de un material duro. Y finalmente tenemos ruido, que son cosas que no son funcionales y que no son subproductos, es la categoría residual. Ruido es cualquier feature que está no bien diseñado para reproducirse y que es causado por factores que tienden a desorganizar el organismo. El universo y las leyes de la termodinámica hacen que las cosas decaigan en funcionalidad, ¿sí? A menos que vos estés vivo, que tengas todos los sistemas funcionando, vos si te morís, vos te pudrís y todos los sistemas funcionales se desorganizan, ¿sí? Todas las cosas tienden a la desorganización y a la homogeneización. La única fuerza que puede crear orden en el desorden que es el universo es la ingeniería humana, que puede crear orden funcional a partir del desorden. La ingeniería humana, como hacer una computadora. Y número 2 es la selección natural, que hace organismos organizados que resisten la acción de la desorganización. Y noise puede ser la distribución de pecas en tu cara, o un defecto genético, o un golpe que te diste, ¿sí? Que en general tiende a desorganizar la funcionalidad del organismo. Ya lo vimos esto, problema adaptativo, también llamado presión de selección, es cualquier cosa que afecta a la reproducción, que en definitiva últimamente afecta a la reproducción, no importa cuán indirectamente. Por ejemplo, encontrar comida, avoidear predadores, encontrar una pareja, cuidar a tus hijos. Si esas cosas también se recurrieron a lo largo de generación tras generación tras generación, ¿sí? Y la solución tuvo que afectar la reproducción, no importa cuán indirectamente, dado si hay un problema adaptativo, podemos esperar que la acción de la selección natural construya órganos o soluciones para resolver estos problemas adaptativos.
para hacer un sistema mejor tenemos que entender cómo somos, porque negando que haya violencia y corrupción y el evil y las falencias de la naturaleza humana, eso no va a hacer que se resuelvan los problemas simplemente por wish them away y negarlos. Y no solo eso, sino que incluso podés diseñar institutos, sabiendo cómo es la naturaleza humana, con sus falencias y con sus fortalezas, podés diseñar sistemas que son mejores. Entonces, en ningún escenario desconocer la naturaleza humana es necesariamente un bien. Pero hay gente que piensa distinto. Pero bueno. Incluso esto nos puede ayudar a resolver problemas más concretos. Por ejemplo, también hay un debate, por ejemplo, en la teoría de cooperación y de castigo, que es, por ejemplo, ¿por qué la gente castiga, terceras personas castigan transgresiones de otros? Por ejemplo, hay dos actores aquí, un hombre y otro hombre, y este hombre le roba a este otro hombre, ¿sí? Y vos sos una tercera persona, que no sos ni pariente de estas personas, ni sos amigo, ¿sí? Y sin embargo vos, por ejemplo, a veces los humanos vos castigarías a este ladrón, ¿sí? Que le robó a esta persona. ¿Por qué? Entonces este ya es el mundo, esto es dentro del mundo evolutivo. No hay una sola psicología evolutiva. Dentro de la psicología evolutiva, incluso para un tópico, hay muchas hipótesis distintas y cada laboratorio, cada persona a veces coinciden, a veces no. Algunos investigadores creen que la razón por la que eso ocurre es porque hay un sistema de selección de grupo, selección cultural de grupo, que hace que el que castiga porque la función es mantener una norma de cooperación dentro del grupo. El que castiga puede pagar un costo personal, pero hace que la sociedad y el grupo en conjunto funcione mejor, y eso haría que el grupo esté en mejores condiciones de competir con otros grupos, ¿sí? Eso es una hipótesis. Y otra hipótesis es que la razón por la que terceras personas castigan no es por una cuestión de que vos querés mantener la norma del grupo para que nuestro grupo sea mejor en competencia con otro grupo, sino que es una cuestión simplemente individual, de evolución de nivel genético. Y un argumento de colegas míos es que la razón por la que vos castigarías, por ejemplo, es si vos asumís que esta persona, si trata mal a esta otra persona, puede ser una indicación que esta persona te trataría a vos también mal. Entonces vos castigás a esta persona de un modo preventivo para evitar que este tipo te maltrate a vos. Esas dos hipótesis son distintas. ¿Pudieron ver la distinción? Y esas hipótesis distintas generan predicciones distintas, y los psicólogos evolutivos hacemos experimentos y observaciones para ver, por ejemplo, por qué la gente castiga a los demás cuando no están involucrados. Son aplicaciones concretas. Las dos hipótesis no necesariamente son rivales. Puede haber elementos, de hecho, puede haber elementos de ambas o no. Una puede ser verdad y la otra no, la otra puede ser verdad. Ambas pueden ser verdad en parte o ambas pueden ser falsas, ¿sí? Ese es el desafío de cuando haces investigación en el mundo verdadero. Es difícil porque Dios no tenemos etiquetas en la cabeza que dice por qué. O sea, están los mecanismos, pero no tienen manual de instrucciones los mecanismos. Entonces es difícil y es fascinante por eso y es difícil por eso. De nuevo, un tema que une aquí son el tema de que los mecanismos son generadores de apuestas en cierto sentido, porque como no son Dios, no tienen información completa, no tienen la ventaja del vantage point de la omnisciencia, tienen que trabajar con
incertidumbre, información incompleta y apuestas. Las adaptaciones evolucionan gradualmente, ¿sí? El ojo no está creado por un tsunami, sino que tenemos un montón de organismos en distintas etapas que sugieren que el ojo fue una acumulación de feature after feature after feature que da cosas complejas. Las adaptaciones se desarrollan de modo reliable en todos los individuos o en determinados forma de una especie, como las determinadas adaptaciones que son dimórficas en hembras y no en machos, o en machos y no en hembras, o en determinadas partes del desarrollo de un bebé. Gatear, por ejemplo, es una adaptación locomotora para un bebé, pero no para un adulto. Uno sabe que está enfrente de una adaptación si la adaptación tiene evidencia de diseño, ¿sí? Un individuo en particular puede dejar poca descendencia, pero porque el rayo lo mató, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sus ojos no sean adaptaciones, ¿sí? La prueba ácida de que algo es una adaptación no es cuántos hijos genera el que tiene esa adaptación versus el que no tiene adaptación, sino la pregunta es que esta cosa que es un candidato a hacer una adaptación tiene evidencia de diseño, es que esta cosa tiene una serie de partes organizadas de un modo tan improbablemente improbable que es bueno para últimamente reproducirse, y si la respuesta a eso es sí, eso es probable que sea una adaptación. Y las adaptaciones pueden quedarse out of date si hay cambios evolutivamente rápidos en el ambiente, como la aparición de tecnología, de policía, etc. Hay muchos cambios que efectivamente fueron evolutivamente muy rápidos y muy drásticos, a tener refrigeración, la capacidad de asegurarte a vos misma. Por ejemplo, ancestralmente no hay heladeras, no hay supermercado, no hay sistema de seguro social. Si vos tenés que salir a juntar verduras y fruta y cazar para comer, y si no conseguís un animal, no cazás, no conseguís fruta, tenés hambre, y si no conseguís, si estás enfermo, por ejemplo, no podés cazar, te morís, a menos que tengas algún amigo, algún pariente que te dé de comer, que comparta comida con vos. Esa es la manera de disminuir tus riesgos ancestralmente. Hoy en día, por suerte, tenemos un montón de tecnologías institucionales y tecnologías que hacen que podés poner carne en el freezer y si estás enferma podés comer del freezer, tenés savings account, tenés un hospital, pero eso son invenciones muy recientes. Pero incluso en el mundo ancestral no todo era constante. No todo era constante. Nunca un ancestro, probablemente la capacidad generativa del lenguaje hace que un ancestro nunca escuchó, tal vez se encontró con oraciones que sus gente de la misma grupo crearon que nunca antes nadie había generado, porque el lenguaje tiene esa capacidad de generar potencialmente infinitas oraciones, ¿sí? Entonces, depende lo que llamás nuevo o viejo, pero incluso ancestralmente todo el tiempo nuestros ancestros se encontraron con instancias de cosas que fue la primera vez que enfrentaron, ¿sí? Cada individuo es una unicidad genética nueva que nunca antes existió, ¿sí? Un predador de costado, leyeron Funes el Memorioso, el cuento de Borges, el hombre que tenía un problema para poder funcionar en el mundo necesitas abstracciones, ¿sí? Y necesitas drásticamente simplificar la información, porque para vos ver que él siempre es él, tenés que abstraer el hecho de que la visión de frente y la visión de costado, ¿sí? A pesar de todas esas diferencias perceptuales, el cerebro las cancela y puede abstraer y olvidarse cosas y decir para mantener unicidad conceptual, ¿sí? Eso es un modo de decir que las adaptaciones todo el tiempo se hubieran enfrentado a instancias nuevas, ¿sí? Pero lo que tiene de fantástica las adaptaciones es que están
es que el filtro de la selección natural hace que las adaptaciones retengan aquella, tal vez el denominador común mínimo que hace que la cosa sea una cosa evolutivamente relevante, y dejar como parámetros abiertos y dejar sin completar un montón de otras cosas específicas. Si una adaptación para detectar predador, para decirlo de modo muy sencillo, si la selección natural hubiera diseñado un mecanismo de detección de predadores solamente basado en la experiencia de 10.000 generaciones anteriores, ¿sí? Que el predador siempre venía, por ejemplo, así frontal, ¿sí? O a 45 grados. Y si el mecanismo dice, escapate solo cuando viene un predador con dientes así frontalmente o a 45 grados, todos los ancestros subsiguientes que no encontraban predadores con el exacto número de dientes, etcétera, a 45 grados, hubieran muerto, ¿sí? ¿Me explico? Cada una de esas instancias es nueva, pero lo maravilloso que tienen las adaptaciones es tienen que ser funcionales y organizadas de modo funcional, pero también tienen que estar construidas a un nivel de abstracción tal que hagan que sean funcionales en ambientes nuevos, porque la novedad aparece todo el tiempo. Y esa es la razón por la que hoy en día, a pesar de el ambiente ser tan evolutivamente diferente, ¿sí? Si vos traes... El ambiente es muy diferente de ancestralmente la sabana africana, y sin embargo nosotros podemos operar de modo exitoso en el mundo moderno. Y nosotros podemos operar de modo exitoso en el mundo moderno porque las adaptaciones están construidas de ese modo. Podemos manejar autos y hacer transacciones comerciales en el banco y por la internet con adaptaciones que son diseñadas para el mundo ancestral. No tenemos adaptaciones para detectar autos, pero tenemos adaptaciones para detectar objetos, para navegar, etc. Y navegamos el mundo moderno a la luz de adaptaciones que son diseñadas para el mundo ancestral, pero construidas de un modo suficientemente espartano y suficientemente abstracto que podemos funcionar relativamente bien en el mundo muy distinto moderno. El cerebro es un ejecutor de adaptaciones y el trade-off entre sobrevivencia y reproducción, las dos cosas que hablamos. El cerebro es un ejecutor de adaptaciones. El cerebro no tenemos un homúnculo con saber ilimitado que nos permita saber qué es la manera de maximizar los hijos, ¿sí? Entonces, lo que usa el cerebro para producir las decisiones de cuándo reproducirse, cuándo, con quién, cuánto, etc., es puedes imaginarte como un knob en la cabeza que dice cuál es el nivel de mortalidad extrínseca que está en mi ambiente. Si mi ambiente tiene violencia, por ejemplo, predadores, violencia de humanos, hay mucha muerte por infecciones, etcétera, etcétera, que es un poco el mundo en el que nuestros ancestros evolucionaron. Mucha violencia en comparación con ahora, por ejemplo, mucha violencia, agresión, más infección, aunque menos infecciones que en la transición a la agricultura. Pero si el cerebro ve que hay mucha mortalidad, ¿sí? Eso es un cue que la vida, el horizonte de la supervivencia es cercano, ¿sí? O sea, no importa, no sé cuántos años, pero uno va a vivir pronto y pronto va a morir. Y si hay cues, si hay indicaciones que el ambiente es violento, entonces el sistema tendría que estar diseñado para reproducirse pronto, ¿sí? Entonces, reproducir tan pronto cuando entres en capacidad reproductiva o un poco más tarde tal vez, a reproducir. Ahora, si hay indicaciones que cada vez hay menos violencia, cada vez hay más sanidad, cada vez la gente muere menos de infecciones, la vida es larga, podés relajar eso y invertir no en reproducción, sino tal vez en
inversión en tu propio ser, en tu propio somáticamente, ir a la escuela, convertirte en un mejor competidor en el mercado de mates, ¿sí? Ir a la escuela, tener más capacidad social, cognitiva, skills, etc. Y recién después de reproducir. Pero el cerebro no... Y eso es una manera de interpretar esa transición demográfica. Ahora puede pasar que los cues sean tan dramáticas, que la reducción en violencia y de mortalidad externa sean tan drásticas, que vivimos en sociedades, ahora en Europa están reproduciéndose más bajo en España, en Italia, en Japón, están reproduciendo por debajo de la tasa de reemplazo. Tanta seguridad y un ambiente tan aséptico y tan fantástico en cierto sentido, de no violencia, etc. Esos son progresos humanos muy buenos, pero por otro lado eso puede hacer que tenga el efecto irónico o contradictorio, paradójico, que haga que la gente no quiera reproducirse, porque tal vez el horizonte mental es infinito, tengo todo, no hay mortalidad, y la gente no se reproduce, y eso puede hacer que, no sé, no puedo pronosticar, pero puede ser efecto así. Así que es relevante para entender ese tipo de transiciones demográficas y sociales. Entender la mente es algo muy útil, incluso en esas cuestiones macro de cambios sociales drásticos. Para esta parte de la charla puedo hablar me gustaría hablar de un caso de estudio más concreto. O sea, la primera parte es principios de selección natural y cómo la selección natural crea adaptaciones. Y ahora que vimos eso, podemos ver un caso de estudio sobre la emoción del enojo que un colega mío, Aaron Sell, ha investigado. Las emociones, desde un punto de vista de psicología evolutiva, podemos pensar que son sistemas de emergencia o modos de activación del cuerpo y de la mente que ponen al individuo en un estado mental, fisiológico y conductual de un modo específico y orquestado y calibrado para resolver problemas adaptativos específicos. El enojo es un modo de activación, no es constante, no sentimos enojo todo el tiempo, la mayoría de la gente. Pero todos nosotros sentimos enojo alguna vez. El enojo está activado por algo en el ambiente que hace que a veces sintamos enojo, a veces no. El enojo parece calibrar y coordinar muchos expresiones faciales, cambios en la voz, respuestas autonómicas, respiración, percepción, etc., de un modo específico, y parece ser diseñado por selección natural para tratar con problemas adaptativos ancestrales. Hay causas del enojo, algún cue ambiental, computaciones que la adaptación, en este esquema el enojo es una adaptación, computaciones que la adaptación del enojo produce y conductas que el sistema del enojo orquestra. Por ejemplo, un ejemplo es la emoción del fear, del miedo. Hay cues que triggerean el miedo, por ejemplo, formas que se acercan a vos, o a la noche escuchar un sonido en un lugar deshabitado, eso puede generar miedo. Un objetivo de la emoción del miedo es escaparse, proteger a la gente que vos querés. Prioridades motivacionales, el miedo te hace que pares de tener hambre, ahora no es un buen momento para alimentarte. Sistemas de que colectan información, por ejemplo, se activan sistemas auditivos para detectar, auditivos y visuales para detectar tal vez enemigos o cosas hostiles, mapas mentales para imaginarte y tener acceso a dónde están las rutas de escape para poder escaparte. La memoria es relevante, las emociones, porque la memoria te hace recolectar memorias de dónde están las rutas de escape o etcétera.
Cambios fisiológicos, la sangre migra hacia los pies, la respiración y la velocidad de latido del corazón aumenta para poder escaparte, la digestión, para la digestión, comunicación, la expresión del miedo para tal vez alertar a gente, amigos o parientes que hay algo que causa miedo. Eye pointing, tenés el challenge de alertar a amigos tuyos que hay un predador, por ejemplo, pero al mismo tiempo alertar al otro sin que el predador te detecte. Entonces podés usar los ojos para decir así, ¿sí? Una serie de cosas que behavioral programs para flee, freeze or fight, etc. Ustedes pueden ver que todas estas cosas se orquestan de una manera determinada en el enojo, y todas estas cosas tienen que estar calibradas de una manera específica para poder probabilísticamente escapar del predador o de la cosa que causa miedo. Y la emoción del enojo obviamente no garantiza que vos vas a escapar de lo que causa el enojo. Tal vez el predador te come, pero ancestralmente, a lo largo de miles de generaciones, el mecanismo del enojo habría aumentado probabilísticamente la probabilidad de escapar predadores. O predadores o lo que sea. Hay distintos tipos de miedo. Digo enojo, estoy mezclando con miedo. Miedo. Y hay distintos tipos de peligros, y la predicción es que el miedo no es solamente un sistema unitario en la cabeza, sino que puede haber diferentes tipos de miedo. Hay miedos para derrotar predadores, que es un tipo de miedo particular porque el predador te viene a atacar. Hay miedos que pueden ser miedos de altura, miedo de caerse, miedos de fuego, de incendios forestales. Las respuestas óptimas para cada uno de estos peligros es diferente, y por lo tanto la predicción es que lo que llamamos en castellano miedo tal vez no tenga un correlato directo cognitivo, sino que pueda haber diferentes variantes de miedo según el tipo de peligro que estamos confrontando. Tratamos de hacer ingeniería reversa del enojo, de ver cómo es la estructura del enojo. Queremos ver cuáles son, como en el miedo, cuáles son los cues que activan el enojo, los objetivos, las motivaciones, las prioridades motivacionales, etc. Desde un punto de vista general, podemos decir que una de las funciones del enojo parece involucrar conflictos por recursos. Reproducirse requiere recursos, agua, comida, territorio, abrigo. Otros animales, especialmente los de tu misma especie, necesitan los mismos tipos de recursos que vos necesitas para reproducirse. Por lo tanto, podemos esperar que los peores competidores para una especie es los miembros de la misma especie, precisamente porque necesitan los mismos recursos que uno necesita para reproducirse. Por lo tanto, podemos esperar que la selección natural haya diseñado a los humanos y otros animales para competir de modo eficiente por los recursos. ¿Cómo es que los animales podrían haber competido de modo eficiente? Es tratar de conseguir recursos cuando podés y ignorar los recursos cuando no podés conseguir los recursos. ¿Y qué variables determinarían tu probabilidad de conseguir? Digamos, para ponerlo de modo sencillo, vos estás en lucha con él, no para hacerlos, puede ser mujeres también, y ustedes están combatiendo por una comida. ¿Qué variables influenciarían quién se queda? Hay una sola comida única que puede uno tomar y no el otro. ¿Quién se queda con la comida? ¿Cómo se decide eso? En el mundo animal y también en el mundo humano hay dos variables importantes que determinan muy fuertemente quién se queda con la comida. Uno es quién es más fuerte que el otro, y el que es más fuerte que el otro se queda con la comida, y el menos fuerte abandona el recurso, porque es mejor abandonar el recurso y quedarse con cero que entrar en una lucha y quedarse sin el recurso y que el otro le pegue. Y el otro es quién valora más el recurso. A igualdad de fuerza física, si vos tenés más hambre que él, porque él comió recientemente,
vos podés gastar más energía en un combate físico y todavía hacer que el resultado neto del combate sea net positivo para vos, precisamente porque el valor subjetivo del recurso para vos es más alto porque vos tenés más hambre. Entonces, esas dos variables determinan quién se queda con el recurso, y no solo eso, sino que anticipando, si los animales pueden estimar quién es más fuerte que uno o más débil y quién necesita más el recurso que uno, sabiendo eso, los animales podrían simplemente dar el recurso si uno tiene menos necesidad o uno es más débil, o tomar el recurso si uno es más fuerte o tiene más necesidad, y resolverlo sin luchar, porque la lucha es una pérdida, es una ineficiencia, es una pérdida de recursos, ¿sí? Si tuviéramos información adecuada de quién es más fuerte y quién necesita más, todo el conflicto se resuelve diciendo, vos sos más fuerte que yo, tomá, ya está, y no hay pelea, ¿sí? Las peleas en el mundo animal y en el mundo humano ocurren cuando la información es incompleta y los animales no tienen la información exacta en la cabeza para decidir quién es más fuerte y quién necesita más. La violencia es un fallo de información, ¿sí? Pero cuando la información es más completa, las cosas se deberían resolver como en un ballet, de modo grácil y sin violencia, ¿sí? Es un punto importante. Hay un montón de evidencia de los biólogos que estudian animales, un montón de tipos de animales, ratas, pájaros, pescados, leones, primates, que todas estas cosas son verdad, que los animales más fuertes ganan, los animales con más necesidad ganan, y no solo eso, sino que los animales son capaces de estimar, por ejemplo, quién es más fuerte que uno y actuar en consecuencia, atacar o no atacar según quién es más fuerte. Y también los animales mantienen representaciones internas de quién es más fuerte que otro y actúan en consecuencia. Y los animales establecen jerarquías de dominancia entre ellos, de modo tal que se someten y se apaciguan al que es más fuerte y dominan al que es más débil. Y estas jerarquías de dominancia se establecen incluso antes de que aparezcan recursos. Sea lions que van a la playa para la época de mating, antes de que aparezcan las hembras, los machos luchan entre sí, ¿sí? Antes de que aparezca el recurso, los machos se miden entre sí, luchan cuando es necesario, cuando no queda claro quién es más fuerte, y establecen quién es más fuerte que el otro, y una vez que lo establecen, para la agresión. ¿Por qué? Porque los animales establecieron computacionalmente quién es más fuerte que el otro, y ya adquirieron esa información, y ya aparece lo que en Argentina se llama la ley del gallinero, no sé si en Guatemala está la ley del gallinero, es el más débil obedece al más fuerte, el más fuerte domina al más débil y ya está, ¿sí? Y eso es eficiente. Es eficiente porque no hay gasto inefectivo en agresión, aunque es un sistema de tiranía, pero es eficiente, porque no se matan todo el tiempo. Ok, eso es relevante a los animales no humanos. Los humanos compiten por recursos también, los humanos son animales, y todas estas cosas que dijimos de los animales no humanos podemos esperar que sean también verdad de los humanos. Los humanos tienen una variable en la cabeza, experimentos de nuestro laboratorio, estudios sugieren que hay una variable en la cabeza de la gente que indican cuánto peso usted pone en el bienestar de los demás a la hora de tomar decisiones que involucran usted y los demás. Y es esa cosa que llamamos amor o cuánto queremos a los demás, varía en relación a los demás, si es un pariente más, si es un colega menos tal vez, si es un enemigo menos, y esos son
variables cognitivas que determinan cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás o cuánto estamos dispuestos a tomar acciones que nos beneficien a costa de los demás. Y eso lo llamamos welfare trade-off ratios. Y el welfare trade-off ratio que tienen los demás en relación a... Uno tiene welfare trade-off ratio en relación a los demás, que te dicen cuánto sacrificarte por los demás, y uno también estima cuánto los demás tienen welfare trade-off ratio en relación a uno. Y voy a saltar estas diapositivas, pero el argumento acá es que el enojo aparece cuando uno detecta que el valor de un welfare trade-off ratio en la cabeza de los demás es más bajo de lo que uno cree que uno cree que merece WTR de los demás. Para ponerlo en modo más intuitivo, si uno cree que merece si vos crees que vos mereces de mí una evaluación interpersonal de 5 unidades de respeto o de querer o de estar dispuesto a ayudarte, 5 unidades nocionales, no importa, lo que sea, y yo te trato con 5 unidades de respeto, vos no te sentís enojado. Si yo te trato con 7 unidades de respeto y de cariño, vos no te sentís enojado, vos sentís gratitud, y la gratitud puede hacer que vos seas más inclinado a ayudarme y aumentes tu WTR with respect to me. Pero por el contrario, si tu mente detecta que mi WTR hacia vos es solamente 1 en vez de 5, y cómo detecta la mente es indicaciones que, por ejemplo, yo no estuve dispuesto a ayudarte, si me costaba poco y aún así vos estabas enfermo, necesitabas ayuda, comida, y yo te podría haber ayudado a poco costo personal, pero dije, no, prefiero ver la televisión en mi casa, vos te enojás conmigo, y eso hace que la emoción del enojo se active, ese es el cue que activa el enojo, esa es la hipótesis, y el enojo lo que hace es activa y moviliza estrategias tendientes a hacer que... O sea, lo que hace el enojo de modo metafórico, conceptual, es sale de tu cerebro una mano, entra a mi cerebro y hace que aumente esta perilla, ¿sí? Hacer que aumente, ¿sí? Obviamente, tu cerebro no tiene una mano que entra en mi cabeza. Entonces, ¿cómo hace tu cerebro y tu emoción del enojo para hacer que mi WTR aumente? Hace que el enojo active en vos la motivación de ofrecerme una amenaza, que la amenaza es tratame mejor y aumentar tu WTR y tratame mejor y ayúdame más en el futuro, porque si vos no me ayudás más, yo voy a hacer que te cueste. O te voy a imponer costos, te voy a agredir, te voy a pegar, y eso va a ser muy costoso para vos. O si no, voy a dejar de ayudarte yo, y eso también va a ser costoso para vos porque vas a recibir menos beneficios de mí. Lo que quiero decir es, tienen que distinguir entre la vida real y la arquitectura y la función del mecanismo, que es lo que el mecanismo, cómo funciona el mecanismo, y el mecanismo es una destilación de eventos ancestrales, el mínimo común denominador, habíamos comentado, de un modo funcional, ¿sí? Esta es la destilación del mecanismo. Pero obviamente puede ocurrir que el enojo en un caso particular resulte en que vos te enojás inapropiadamente, reaccionás con demasiado violencia y te matan, ¿sí? Porque, de nuevo, el mecanismo no tiene acceso vos no sos Dios, no tenés acceso a toda la información y operás con apuestas en el casino de la vida. Y por supuesto, a veces la apuesta puede salir negativa y vos podés game over, ¿sí? Bueno, y efectivamente hay experimentos que hizo mi colega Aaron Sell mostrando que la gente se enoja cuando la gente recibe indicaciones que los demás tienen un WTR bajo para vos.
Déjenme decirles un resultado del experimento sin ver esto y después puedo parar para 10 minutos de preguntas. Es un experimento interesante mostrando que realmente lo que activa el enojo es indicaciones de bajo WTR y no necesariamente indicaciones de que yo te impongo un costo. ¿Ok? Porque una teoría alternativa y similar y una teoría interesante que es válida sobre el enojo es decir, el enojo aparece cuando alguien te impone costos. ¿Sí? Si yo te robo algo, vos dices enojo. Si yo te destruyo tu suéter, vos sentís enojo. Esos son costos, vos sentís enojo. Pero acá hay un experimento y datos que muestran que no es solamente el tema de los costos, sino es el tema más específico de mostrar bajo WTR. Imagínense esta situación. Imagínense que yo les arruino, ustedes tienen un jacket, y muy, muy lindo, muy, muy costoso, y yo se los arruino. No lo pueden volver a usar, ¿ok? Está arruinado, yo se los arruiné. Hay dos casos. En los dos casos es el mismo jacket, es el mismo costo, la misma arruinar. Pero en un caso yo usé el jacket para limpiarme la boca, porque comí una hamburguesa y tenía ketchup y me limpié la boca. ¿Sí? ¿Sentirían enojo en ese caso? ¿Sí? Imagínense otro caso que yo les arruino el jacket porque usé el jacket porque mi hija tuvo un corte en la mano y se estaba desangrando y para evitar que ella se muera usé el jacket y le hice un torniquete y paré que ella se muera. Y bueno, el jacket se destruyó porque la sangre lo arruinó, pero ahora la pregunta es, ¿sentirían enojo más o menos o igual que la vez anterior? Menos. Ok. Bueno. Entonces, lo interesante del caso este es que el costo que yo les impuse a ustedes es el mismo en las dos situaciones, ¿sí? El jacket. Perdieron 20.000 quetzales del jacket. Pero lo que cambió a lo largo de las dos situaciones es el beneficio que yo obtuve. El beneficio fue bajo en el caso de limpiarme la boca, el beneficio fue muy alto en el caso de salvar la vida de mi hija. Y lo interesante, lo que es relevante acá es que el ratio entre el beneficio que yo obtengo y el costo que yo les impongo a ustedes es un indicador del WTR que yo tengo con respecto a ustedes. O sea, no solo es el costo, sino que es el ratio de costo a beneficio. Si yo les impongo un costo, pero yo obtengo un beneficio muy alto, eso no necesariamente indica que mi WTR with respect to you is very low. It could be low, puede ser bajo, pero también es consistente con un WTR alto, solo que el beneficio para mí era tan alto que les destruía el coso. Mientras que en el caso de la boca, ese ejemplo indica que sí indica mucho más certeramente que el WTR es bajo, a diferencia del primer caso del torniquete, donde quedaba una ambigüedad porque podía ser bajo, pero podía ser apropiadamente alto. En el caso de la boca, el WTR es bajo, porque estoy dispuesto a imponer un costo por muy bajo beneficio. Y cuando el WTR es bajo, ahí aparece el enojo. Entonces, una lección de esta línea de research que es mucho más amplia de esto que mencioné ahora es que el enojo es una cuestión computacional que se activa para obtener mejor trato de los demás, y el mejor trato es un recurso, ¿sí? La carne es un recurso, los partners sexuales son un recurso, el territorio es un recurso, pero la evaluación, como ella decía, el estatus y el WTR son recursos informacionales computacionales, y esos son recursos, y la emoción del enojo está precisamente calibrada para traquear y prestar atención a cuál es el WTR de ustedes hacia mí y activarse cuando cree que el WTR es bajo y no activarse cuando el WTR cree que está ok. Y bueno, y hay varios otros resultados. Aaron también encontró que, por ejemplo, los hombres más fuertes, que tienen más fuerza física, como en el combate animal,
tienden a sentir más enojo, tienden a ganar más conflictos por recursos. ¿Sí? Si vos le preguntás a hombres más fuertes quién ganó en disputas entre vos y tu amigo, hubo un conflicto, quién ganó, los hombres más fuertes tienden a decir, de fuerza física, tienden a decir que ellos ganan más frecuente que los hombres más débiles, y también los hombres más fuertes tienden a enojarse más frecuente. Los hombres más fuertes tienden a sentirse que sienten que merecen más recursos, como los animales no humanos.